Nos referiremos a una breve reseña fisiológica del potasio. El potasio es el principal catión intracelular y tiene un rol fundamental en varias funciones celulares. El contenido corporal total de potasio se estima en 55 milequivalentes por kilo de peso en adultos, 4.000 milequivalentes para un adulto de 70 kilos aproximadamente. El 98% del potasio corporal se encuentra en el compartimiento intracelular, alcanzando una concentración de aproximadamente 150 milequivalentes litro. Solo el 2% del potasio corporal está en el líquido extracelular, con una concentración plasmática normal que oscila entre 3.5 y 5 milequivalentes litro. Este contenido total depende del balance externo entre el potasio ingerido por los alimentos y el excretado por la orina y las heces, como analizaremos a continuación. El potasio atraviesa las membranas a través de bombas, por ejemplo la sodio-potasio ATPasa, o a través de canales específicos. La distribución desigual del potasio entre los compartimentos intra y extracelular está determinado por la suma del efecto Gibbs-Donans producido por las macromoléculas negativas confinadas en el compartimento intracelular, como las proteínas, y la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. En condiciones estables, la entrada de potasio ocurre contra gradiente de concentración a través de esta bomba sodio-potasio ATPasa, en tanto que la salida ocurre a través de canales selectivos al potasio. La concentración extracelular de potasio resulta entonces del equilibrio entre el contenido corporal total de potasio y la distribución relativa entre el intra y el extracelular, lo que denominamos balance interno, e implica a los factores que afectan la distribución de potasio entre ambos compartimentos. Estos mecanismos incluyen factores hormonales como la insulina, las catecolaminas, a la acidez de los líquidos corporales, algunas disionías, cambios en la osmolaridad plasmática y drogas. La insulina es el principal modulador del movimiento transcelular de potasio, promueve la captación del mismo en diferentes células, principalmente en el hepatocito y el miocito, independiente de su efecto sobre la captación de glucosa. Este efecto resulta de la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, que favorece directamente el ingreso de potasio, de la estimulación del intercambiador sodio-hidrogenión, que determina un incremento del sodio intracelular y favorece indirectamente la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y así la entrada del potasio a la célula, y de la depresión de la conductancia iónica de algunos canales de potasio que disminuyen la salida del mismo desde la célula. Los agonistas beta-2, por su parte, promueven la captación celular de potasio por estimulación de la sodio-potasio ATPasa con el AMP cíclico como segundo mensajero. El rol de la adrenalina y de la insulina sería facilitar el ingreso a las células de una carga de potasio más que regular la concentración basal de potasio plasmático. La alcalosis y el anabolismo también favorecen la entrada de potasio al líquido intracelular, en tanto que la estimulación adrenérgica, por el contrario, produce hiperpotasemia, al igual que los beta bloqueantes. Un aumento en la osmolaridad plasmática produce un aumento en la potasemia debido a la salida rápida de agua intracelular con alta concentración de potasio. Se estima un aumento de la potasemia de 0.6 milequivalentes litro por cada 10 miliomoles kilo de aumento de la osmolaridad plasmática. La concentración de hidrogeniones libres en los líquidos corporales también afecta el balance interno, pues los cationes potasio e hidrógeno compiten por los sitios anónicos del citosol. Así, en el curso de una acidosis metabólica por acumulación de ácidos inorgánicos, se observa hiperpotasemia, porque el anión acompañante suele permear poco la membrana celular y permanece en el líquido extracelular, por lo que la salida de potasio permite mantener la electroneutralidad. Además, los cambios de pH modifican el estado de los canales de potasio, al igual que la insulina y las catecolaminas, influenciando la salida de potasio de las células. Por lo tanto, la concentración plasmática de potasio dependerá del balance interno y del balance externo de potasio. La ingesta de potasio es variable según los hábitos alimentarios, variando de 0,75 a 1.25 milequivalentes kilo de peso corporal. El potasio se encuentra universalmente distribuido en los alimentos, alcanzando concentraciones importantes en frutas y verduras. El intestino absorbe prácticamente todo el potasio ingerido, que alcanza el hígado por la circulación hepatoportal. La excreción por vía digestiva es aproximadamente un 10% de lo ingerido. El resto de potasio ingerido se elimina por vía renal en una cantidad exquisitamente regulada, de manera de mantener el contenido corporal total estable. Respecto a la excreción renal de potasio, recordemos que el potasio filtra libremente a nivel glomerular, pero se excreta finalmente un 5 a 15%. La mayor parte del potasio filtrado se reabsorbe en la nefrona proximal, aproximadamente 65% en el túbulo contorneado proximal y 25% en la rama ascendente de la asa de Henle.
En los sectores distales de la nefrona, el contorneado distal, el colector cortical y medular, se produce la regulación final mediante secreción o reabsorción variable en los diferentes sectores según las influencias hormonales. A nivel del túbulo contorneado proximal, la reabsorción de potasio simultánea y equivalente a la de agua y sodio se produce. Un porcentaje importante del potasio filtrado es reabsorbido, un 60-70%, sin que se determine un gradiente de concentración transepitelial y manteniendo un potencial transmembrana ligeramente negativo al inicio y levemente positivo al finalizar este sector del tubular. Las células del túbulo contorneado proximal tienen en la membrana apical canales de potasio que en condiciones fisiológicas basales se encuentran no funcionantes, de manera que la mayoría del potasio que entra a la célula lo hace a través de la membrana vasolateral mediante la bomba sodio-potasio ATPasa que, con consumo de ATP, transporta potasio hacia el interior celular. También se encuentran canales de potasio dependientes de ATP y estimulados por estiramiento que permiten la salida de potasio por gradiente de concentración hacia el intersticio y así la recirculación de potasio con la bomba sodio-potasio ATPasa. La reabsorción de potasio a nivel del túbulo contorneado proximal se produce entonces indirectamente a través de los espacios intercelulares y contra gradiente de concentración. El potasio pasaría de la luz tubular al espacio intercelular, luego a la célula por la sodio-potasio ATPasa y luego al intersticio por el canal basal de potasio. A nivel de la rama gruesa del asa de Henle existe una diferencia de potencial eléctrico y la luz tubular es positiva. En la membrana apical existe un cotransportador del sodio-potasio 2-cloro por el que el potasio ingresa a las células junto con un sodio y 2-cloro. El epitelio del túbulo contorneado distal, así como el del colector cortical y medular, está constituido por diferentes tipos de células. Las propias del contorneado distal se caracterizan porque allí se encuentra el cotransporte sodio-cloro donde actúan las tiacidas. En los sectores colector encontramos las células principales y las células intercalares, donde se produce la regulación fina de la excreción de potasio. La mayor reabsorción de sodio en este sector determina que la luz sea electronegativa. Las células principales, en el esquema en la parte superior, también llamadas células claras, son las responsables del movimiento de potasio a este nivel. En la membrana apical de estas células existen dos tipos diferentes de canales de potasio con diferente significado funcional y un canal de sodio amiloide sensible que caracteriza a estas células y que tiene también importancia indirecta en la secreción de potasio, pues la reabsorción de sodio explica la electronegatividad luminal que favorece, junto con el gradiente de concentración, la salida de potasio de la célula a la luz. La diferencia de potencial, así como el flujo luminal a este nivel, tienen fundamental importancia en regular la secreción de potasio. A nivel del colector medular, también tienen la capacidad de las células de reabsorber potasio, principalmente las células intercalares, a través de la bomba potasio-hidrógeno ATPasa en condiciones de depresión de potasio. Además de la electronegatividad de la luz, dependiente de la carga de sodio que llega a este sector y del flujo luminal, la situación ácido-base puede afectar la secreción de potasio. La acidificación citosólica prácticamente cesa la actividad de los canales de la membrana apical de las células principales y por lo tanto la secreción de potasio. La aldosterona aumenta la excreción de potasio y disminuye la excreción de sodio, pues estimula la actividad del canal de potasio apical y activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Así aumenta la concentración intracelular de potasio y favorece la secreción del mismo hacia la luz. En los últimos años, varios investigadores han demostrado que el efecto de la aldosterona es diferente según la situación fisiopatológica en que se produce y probablemente este efecto diferencial podría estar mediado por las proteínas WNK4 quinasas. En condiciones normales, reducen la expresión de en la membrana celular del cotransportador sodio-cloro sensible a tiacida, al tiempo que estimulan la endocitosis clatrina dependiente del canal de potasio ROM-K en el túbulo colector medular externo. Así, en una situación de hipovolemia, como vemos en la figura de la izquierda, la secreción de aldosterona aumenta a través del efecto directo de la angiotensina 2 en un contexto de estimulación neurohumoral que, por un mecanismo no bien establecido, determina una modificación de la actividad de la proteína quinasa WNK4 similar a la observada en el tipo mutante del síndrome de Gordon, de lo que resulta un aumento de la reabsorción tubular de sodio por estimulación del cotransporte sodio-cloro del túbulo distal y por ende de agua, pero con inhibición de la secreción de potasio, por lo que se observa un aumento de la reabsorción de sodio y agua con la consiguiente restitución del volumen extracelular, sin cambios en la excreción de potasio urinario. En cambio, si la estimulación de la secreción de aldosterona se produce por efecto adrenal directo de potasemia elevada, la aldosterona estimulará la secreción sin alteraciones en la reabsorción de sodio tubular renal
y se observa mayor excreción renal de potasio sin cambios en la reabsorción de sodio y agua. En esta situación, la proteína quinasa 4, WNK4, es fosforilada por la proteína quinasa SGK1, ser una glucocorticoide dependent quinasa, lo que determina una pérdida de su capacidad de inhibir a los canales ROMK a través de la endocitosis y al canal de sodio amiloide sensible. De estas modificaciones resulta un aumento de la secreción de potasio. Simultáneamente, de forma independiente de la aldosterona, la ingesta aumentada de potasio aumenta la expresión de otra quinasa, la WNK1, que favorece la secreción de potasio por varios mecanismos sinérgicos. Aumenta la llegada de sodio al túbulo distal al inhibir el cotransporte sodio-cloro, aumenta la absorción electrogénica de sodio a través del canal de sodio amiloide sensible y la expresión apical de ROMK. Algunos autores plantean la existencia de otros factores caliuréticos aún no identificados que contribuirían a esta regulación independiente de la aldosterona. Por ejemplo, el aumento de la conductancia de los big channels o BK. En suma, los canales de potasio están regulados para maximizar la excreción de potasio en situación de exceso de ingesta del mismo y a limitar su excreción en estado de depresión de volumen intravascular, como se resume en esta diapositiva. Recientemente, varios investigadores han planteado también la existencia de dos mecanismos de control, uno feedback o de retroalimentación y otro feed-forward o de respuesta predeterminada. El mecanismo de regulación feedback supone que frente a una ingesta de alimentos ricos en potasio que incluyen glucosa, se produce un aumento en la secreción de insulina que activa la sodio-potasio ATPasa de las células musculares y hepáticas, de lo que resulta el ingreso de potasio a dichas células que evita un aumento crítico de la potasemia postprandial. Posteriormente, con la actividad muscular, el potasio sale al líquido extracelular y es eliminado por vía renal. Si la ingesta de potasio es elevada, los niveles de potasemia estimularán la secreción de aldosterona, que aumentará la excreción renal del mismo, como ha sido descrito anteriormente. Por el contrario, si la ingesta de potasio es escasa, la célula muscular se hace de alguna manera resistente a la insulina para el potasio, no así para la glucosa, aún antes de que la potasemia descienda, lo que favorece la salida de potasio del intra al extracelular. Además, la hipopotasemia disminuye la expresión de la isoforma alfa-2 de la sodio-potasio ATPasa, lo que favorece la salida de potasio hacia el extracelular y suprime la secreción de aldosterona, por lo que el riñón puede restringir la excreción de potasio a solo 1% del potasio filtrado, gracias a la internalización de los canales ROMK y a la activación de la hidrógeno potasio ATPasa de las células intercalares que reabsorben potasio en esta situación. El mecanismo de regulación feed-forward ejemplificado en la parte inferior del esquema implica que la respuesta a una señal ambiental está predeterminada y no se modifica de acuerdo a los cambios del sistema resultante. Rabinović y colaboradores plantearon la existencia de un reflejo caliurético en el que existirían sensores de potasio en el lecho vascular espláncnico, en el estómago, en la vena porta o en el hígado, que detectarían cambios en la concentración de potasio resultantes de la ingesta y enviaría señales para ajustar la excreción renal de potasio y mantener el balance. Estudios experimentales demostraron que estos ajustes se producen precozmente luego de una ingesta copiosa de potasio y no son mediados por la aldosterona. Se ha sugerido que el cotransportador sodio-potasio 2-cloro hepatorrenal u otro transportador sensible a la bumetamida detectan el aumento de la concentración de potasio venoso portal y activa el complejo nervioso perarterial hepático, que envía una señal caliurética a los riñones por vía neural. En la situación de ingesta restringida de potasio, por el contrario, se produce una menor excreción renal de potasio, mediado por la fosforilación y consecuente internalización de los canales ROMK, como ya hemos visto. El mantenimiento del balance de potasio es vital en varios aspectos: funcionamiento de enzimas celulares, en la síntesis proteica y de ADN, en el crecimiento celular, en el equilibrio ácido-base, en el control de volumen y en la polaridad celular, entre otros. La diferencia de concentración de potasio entre los compartimentos intra y extracelular es capital para mantener la diferencia de potencial transmembrana celular y la excitabilidad celular. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas o dudas en el foro de discusión de potasio virtual en la plataforma EVA.